Hola. Hoy vamos a clavarnos en un tema que de verdad parece sacado de una película de ciencia ficción, Totalmente. pero que ya está, tocando la puerta de los hospitales, los gemelos digitales en cuidados intensivos. Sí. La idea es tan audaz como suena, crear una copia virtual, un avatar, digamos, de un paciente o de sus órganos, para poder simular tratamientos y predecir qué va a pasar, sin poner en riesgo a nadie. Y para entender qué tan cerca o lejos estamos de eso, nos vamos a basar en un análisis muy reciente, de finales de 2024, Ajá. publicado en el Journal of Young Medical Science. Nuestra meta es desmenuzar qué es exactamente esta tecnología, ver los primeros intentos de aplicarla en las situaciones más críticas y sobre todo entender por qué todavía no la vemos en todos lados. Claro. Es una carrera entre un potencial enorme y unos obstáculos, pues igual de grandes. Me gusta ese enfoque, la carrera. Porque por un lado tienes esta promesa de una especie de bola de cristal médica y por el otro La realidad. la cruda realidad de la biología, la ética y el dinero. A ver quién va ganando. Empecemos por el principio. ¿Qué demonios es un gemelo digital? Jaja, buena pregunta. Fíjate que el concepto, curiosamente, no nació en la medicina. Ah, no. ¿De dónde viene? Nació en la ingeniería, por ahí de 2002. A un ingeniero, el doctor Michael Greaves, se le ocurrió que para optimizar la fabricación de, digamos, un coche, lo ideal sería tener una réplica digital exacta de ese coche. Claro. Cualquier cambio o prueba se hacía primero en el modelo virtual. Ok, tiene todo el sentido del mundo para una máquina. Pero aplicarle eso a un ser humano es otro nivel de complejidad. Exactamente, pero la definición técnica se mantiene. Según la fuente, un gemelo digital tiene 3 componentes que no pueden faltar. A ver, Primero, el espacio real, el paciente de carne y hueso. Segundo, el espacio virtual, el modelo computarizado que lo representa. Y tercero, la pieza clave, el conector de datos. el conector de datos. A ver, ese conector suena a lo más importante. Es básicamente como el Internet de las cosas, pero para el cuerpo. Monitores que mandan info al modelo. Sí, pero es más que eso. La palabra clave que usa el artículo es bidireccional. No solo los datos del paciente, su ritmo cardíaco, su presión, todo eso fluye hacia el gemelo virtual para mantenerlo actualizado. Al segundo, Al segundo, sino que el gemelo puede mandar información de vuelta. para influir en el tratamiento, supongo. Esa es la idea a futuro. Que el modelo, al analizar los datos, pueda hacer simulaciones y enviar de vuelta una recomendación. Sugiero ajustar el ventilador así, o alerta, la probabilidad de un fallo renal está subiendo. Es como un diálogo constante entre lo real y lo virtual. Justo, un diálogo. Y entiendo que hay de gemelos a gemelos, ¿no? No todos son iguales. Exacto. El artículo distingue 2 escalas. La más básica es la instancia de gemelo digital. Ok, Piensa en la réplica de una sola cosa, el corazón de un paciente en particular, o sus pulmones. Es un modelo 1 a 1. entiendo. Pero luego está el plan más ambicioso, el entorno de gemelo digital. Que ya no es solo una persona, sino Todo el sistema, todo el hospital. todo el ecosistema. Imagina un modelo virtual de una unidad de cuidados intensivos, una UCI, entera. Con él puedes simular el flujo de pacientes, ver dónde te faltan enfermeras si llegan 3 casos graves de golpe. O predecir cuándo se va a necesitar un ventilador antes de que el paciente siquiera lo pida. Exacto. Es pasar de la medicina individual a la gestión de todo un sistema de salud. Y aquí es donde la cosa se pone de película, porque estos modelos ya no son solo espejos, ¿verdad? El artículo dice que al meterles inteligencia artificial, Sí. como aprendizaje automático, se convierten en gemelos digitales inteligentes. Ya no es solo un espejo, es un espejo que te habla y te da consejos. Es la diferencia entre un modelo descriptivo y uno predictivo. Un gemelo digital básico te dice así está el paciente ahora. Un gemelo inteligente te dice si seguimos así, esto es lo que probablemente pasará en 6 horas. Y si haces este cambio, este otro podría ser el resultado. Es un salto cuántico. Totalmente. Pasa de ser un archivo a ser un asesor. Ok, concepto entendido. Ahora, llevémoslo a la práctica. ¿Por qué el enfoque en la UCI? ¿Por qué ahí y no en una consulta general? Por una razón muy simple. Datos. Ah, claro. La UCI es, por mucho, el lugar más rico en datos de todo el hospital. Cada paciente está conectado a múltiples monitores que generan un torrente de información 24/7.
Es el lugar con más cables y pantallas por metro cuadrado. Tienes la materia prima. Justamente. Y el artículo agrupa las aplicaciones en 3 grandes canastas: la clínica, la educativa y la de gestión. Empecemos por la clínica. Va. Un área de mucho enfoque es el soporte respiratorio. De 14 estudios que analizaron, 5 buscaban crear gemelos digitales de los pulmones. Suena increíblemente complejo. O sea, modelar cómo respira una persona conectada a un ventilador. El cuerpo humano es un caos. ¿Cómo un modelo va a predecir algo tan variable? Ese es precisamente el reto. El objetivo es muy concreto. La ventilación mecánica salva vidas, pero también puede dañar los pulmones si no se calibra perfectamente. Se llama lesión pulmonar inducida por el ventilador. Ajá. La idea es usar el gemelo digital del pulmón para probar virtualmente diferentes configuraciones del ventilador y encontrar la que sea más efectiva y menos dañina para ese paciente en específico. Pero me imagino que aquí es donde la realidad empieza a morder. Y muerde fuerte. El artículo pone un gran asterisco aquí. La mayoría de estos modelos son teóricos. Ah, Funcionan de maravilla en la computadora, pero no se han validado a gran escala en pacientes reales. Es una brecha enorme entre la simulación y la práctica clínica. ok, o sea, la ventilación está en pañales. Cae de la sepsis, esa reacción brutal del cuerpo a una infección que es tan letal en la UCI. Ahí parece que hay avances un poco más sólidos. La sepsis es un área de altísimo interés porque es muy difícil de predecir y tratar. Cierto. Mencionan un modelo en desarrollo en la Mayo Clinic que busca, a través de un gemelo digital, predecir cómo va a responder un paciente a ciertos tratamientos durante las primeras 24 horas, que son las más críticas. Predecir la respuesta. ¿Qué significa eso para una doctora en la práctica? Que el modelo le dice, no le pongas este antibiótico, mejor prueba con este otro. Exactamente esa es la meta. Que en lugar de seguir un protocolo general, puedas tener una recomendación ultra personalizada basada en cómo reacciona el avatar de tu paciente a diferentes fármacos o dosis de fluidos. Es pasar de la medicina de protocolos a la de precisión absoluta. Absoluta. ¡Wow! Y la cardiología también es un campo fértil, ¿no? Muchísimo. Aquí los ejemplos son muy visuales. Hablan de crear gemelos digitales del corazón que replican su actividad eléctrica. Con ellos, los médicos pueden entender mejor problemas como un bloqueo de rama izquierda. Ok. Y más importante, predecir si un paciente se beneficiará de una terapia de resincronización cardíaca que implica un dispositivo caro e invasivo. O sea, un doctor podría probar 5 configuraciones de marcapasos distintas en un corazón virtual para encontrar la perfecta antes de hacer una sola incisión. Esa es la promesa. Eso es medicina del futuro, ¿eh? Exacto. Mencionan incluso electrocardiogramas con IA y identifican pacientes con riesgo de arritmias y luego, en su gemelo digital, se prueban virtualmente diferentes fármacos. Pero, de nuevo, el artículo nos jala de vuelta a la Tierra. A ver. Uno de los estudios que mencionan sobre shock cardiogénico se basó en 5 pacientes. 5. 5. Ok, es una prueba de concepto, no una realidad clínica. Es un primer paso prometedor, pero que necesita muchísima más validación antes de que podamos confiarle la vida de alguien. Entendido. Ahora, hay una aplicación que me voló la cabeza porque no se me hubiera ocurrido: la educación. No para tratar pacientes, sino para entrenar a los doctores que los van a tratar. Es una de las aplicaciones más potentes y quizá de las más realistas a corto plazo. ¿Recuerdas el modelo de sepsis de la Mayo Clinic que mencionamos? Sí, Pues lo adaptaron y lo convirtieron en una aplicación para iOS. un videojuego de sepsis. Exacto. Un simulador de vuelo para médicos residentes. Los doctores en formación pueden enfrentarse a un paciente crítico virtual, tomar decisiones, administrar medicamentos, cometer errores. Y ver las consecuencias en el gemelo digital sin dañar nunca a una persona real. Exacto. El artículo dice que esto reduce su carga cognitiva. Les permite practicar en un entorno seguro antes de la prueba de fuego real. Eso podría revolucionar la formación médica. Aprender de tus errores es clave, pero en medicina los errores tienen un costo altísimo. Aquí el costo es 0. 0. Y la tercera área es la gestión. Aquí volvemos al modelo de la UCI entera. Con un gemelo digital de todo el sistema puedes jugar a ser Dios, en el buen sentido. Jaja. Puedes simular un brote de influenza y ver cómo responde tu hospital. Se acaban las camas, faltan enfermeras.
El cuello de botella es el laboratorio. Podrías responder a la pregunta de ¿qué pasa si chocan dos autobuses afuera del hospital sin que tenga que pasar de verdad? Planificación proactiva en lugar de apagar fuegos. Justo eso. Pero, y ya parezco disco rayado, la fuente es muy clara. Son desarrollos iniciales que necesitan demostrar que de verdad hacen el hospital más eficiente. Lo que nos lleva directo al elefante en la habitación. Al pero. El pero. Ya lo mencionaste varias veces y parece que este es el gran tema. Todo suena increíble en la computadora, pero ¿cuáles son las barreras que impiden que esto sea una realidad mañana? El artículo las organiza muy bien, y la primera es la que ya intuimos: la validación, la brecha entre las expectativas y la realidad. Ok. Y da ejemplos muy concretos. En un estudio de sepsis, los propios autores admiten que los datos que sacas de la sangre de un paciente no reflejan bien lo que pasa en los tejidos. Que es donde se libra la batalla real. Exacto. El modelo ve una foto, pero se pierde la película completa a nivel celular. Entiendo. Otro ejemplo. Un modelo muy citado se entrenó con datos de una sola base de datos, la Mimic4, que viene de un hospital en Boston. ¿Y lo que funciona allá? Podría no funcionar para nada en un hospital de la Ciudad de México o de Tokio. Y mencionaste un problema con los pacientes respiratorios. Sí, que si el paciente respira un poco por su cuenta, además de lo que le da el ventilador, las mediciones se vuelven imprecisas, y el modelo, que necesita datos perfectos, empieza a basarse en estimaciones. Y todo el castillo de naipes se puede venir abajo. Pasar del laboratorio a la cama del paciente es un salto gigantesco y peligroso. Gigantesco. Ok, ese es el desafío técnico, pero luego viene el desafío humano. No estamos optimizando un motor de avión, estamos usando los datos más íntimos de una persona. Eso abre una caja de Pandora ética, ¿no? Totalmente. El artículo lo analiza desde los principios de la bioética. Está el riesgo obvio de una filtración de datos, que sería devastador. Uf, claro. Pero hay cosas más sutiles. Por ejemplo, el consentimiento informado. ¿Cómo le explicas esto a alguien? ¿Cómo le explicas a un paciente en estado crítico o a su familia angustiada qué es un gemelo digital y cómo se van a usar sus datos para que puedan dar un permiso que sea de verdad informado? Es casi imposible. Y luego está el riesgo para los propios médicos. No hay un peligro de que se vuelvan demasiado dependientes de la máquina, que pierdan esa intuición, ese ojo clínico. El artículo lo llama excesiva dependencia, y es una preocupación enorme. La tecnología debe ser un copiloto, no el piloto automático. Debe asistir, no reemplazar. Exacto. Asistir, no reemplazar el juicio humano. Pero es una línea muy fina. Y a todo esto le sumas un vacío legal. Las leyes siempre van 3 pasos por detrás de la tecnología. Como siempre. En Estados Unidos, la FDA tiene una categoría de software como dispositivo médico, pero no hay reglas claras para los gemelos digitales. Ni siquiera una orden ejecutiva de la Casa Blanca sobre IA en 2023 los mencionó. Es el lejano oeste Y regulatorio. eso genera un riesgo para todos. Y supongamos que resolvemos el problema técnico y el ético. Queda el problema más viejo del mundo: el dinero. Esta tecnología suena carísima. Y aquí el artículo presenta una paradoja brutal. Por un lado, el potencial de ahorro es gigantesco. Citan una estimación de que la IA podría ahorrarle al sistema de salud de Estados Unidos hasta 360,000 millones de dólares al año. Una locura. Pero esa es la cara bonita de la moneda. La otra cara es la realidad de los países de ingresos bajos y medios. La fuente señala que estos países cargan con una parte desproporcionada de las enfermedades críticas. Claro, justo donde más se necesita esta tecnología. Pero no tienen la infraestructura, ni los datos de calidad, ni la inversión multimillonaria para implementarla. Entonces, el riesgo es que esta maravilla tecnológica, en lugar de cerrar la brecha de salud en el mundo, la haga todavía más grande. Ese es el gran peligro, que la medicina de precisión se convierta en un lujo para el primer mundo, mientras el resto se queda aún más rezagado. El artículo es tajante. Si no se ataca de frente el problema del acceso equitativo, esta promesa podría convertirse en un nuevo motor de desigualdad. Bien, creo que el panorama está claro. Si resumimos la carrera, por un lado tenemos esta promesa increíble, casi mágica, de personalizar la medicina a un nivel nunca antes visto. De entrenar mejor a los doctores y de hacer más eficientes los hospitales. Exacto. Sin duda. Pero en el otro carril, corriendo con mucha fuerza, están 3 barreras gigantescas.
La primera, la validación científica. Demostrar rigurosamente que estos modelos funcionan en el caos del mundo real y son seguros. Ajá. La segunda, el marco ético y legal. Crear reglas claras para proteger a los pacientes y guiar a los médicos. Y la tercera, la barrera económica y social. Encontrar la forma de que esta tecnología sea una herramienta para la equidad, no para la desigualdad. El futuro de los gemelos digitales depende de que podamos superar esas tres pruebas. No es solo un reto tecnológico, es un reto humano en toda la extensión de la palabra. Para cerrar, y como siempre, dejamos una idea en el aire. Toda nuestra conversación se centró en cómo los gemelos digitales modelan nuestra biología para tratar enfermedades que ya tenemos. Pero conforme estos modelos se hagan más y más precisos, alimentados con nuestros datos genéticos, de estilo de vida, surge una pregunta a futuro que da un poco de vértigo. ¿Cuál? ¿Qué pasa cuando tu réplica digital sepa más de tu salud futura que tú misma? Uf, imagina un gemelo digital que te dice, con un 85% de certeza, que vas a desarrollar una enfermedad cardíaca en los próximos 10 años si sigues como vas. La pregunta que dejamos para reflexionar es, ¿qué tanto poder debería tener ese otro yo digital sobre las decisiones de tu yo real? ¿Hasta qué punto dejaríamos que una predicción, por muy precisa que sea, dicte cómo vivimos nuestra vida? Ahí se los dejamos.